La deuda externa. Es un proceso donde los países desarrollados prestan dinero a los países pobres o subdesarrollados. Generalmente el dinero viene de empresas privadas o normalmente al país que se le hace el préstamo suele pagarlo con el dinero que obtienen de sus exportaciones, normalmente materias primas, siempre y cuando éstas sean mayores a las importaciones. Aunque en los países pobres es más normal que el dinero que reciban por las exportaciones sea menor al que gastan en las importaciones. Esta diferencia que favorece a las importaciones se llama el déficit en la balanza comercial, y esto hace que los países con deudas tomen nuevos préstamos para cubrir el déficit en la balanza comercial. Como las importaciones y exportaciones se pagan y cobran en dólares, la deuda externa se contabiliza en divisas, es decir, en moneda extranjera. El origen de la deuda. Para los economistas, la deuda externa no se origina por las transferencias de dinero excedente de los países desarrollados a los países más pobres, sino que esta deuda se origina por la movilización de recursos de un país hechos por inversionistas extranjeros. En otras palabras, lo que hacen los inversionistas es tomar los ahorros internos de un país y los convierten en inversión extranjera directa, creando un capital extranjero en el cual se derivan transferencias de utilidad. Para el extranjero, esta explica el surgimiento de la deuda externa en América Latina. Por ejemplo, durante la década de los años 50, en América Latina empezó un proceso de endeudamiento por la progresiva transferencia de utilidades que se debían a inversionistas extranjeros. Para pagar dichas utilidades, los gobiernos latinoamericanos recurrieron a préstamos de bancos internacionales. Soluciones de la deuda externa. En 1950 y 1960, el problema de la deuda externa se agudizó y fue creciendo en 1974 y 1984 hasta que pasó de 58.000 millones a 360.000 millones de dólares. Este crecimiento se debió a nuevos préstamos para pagar viejos préstamos. Entre 1980 y 1990, México y Perú entraron en crisis, por lo que los llevó a cesar sus pagos. A partir de esto se empezaron a discutir soluciones para este problema y se plantearon tres opciones. La anulación parcial de la deuda, que habla de cómo los países pobres pagan la mitad de la deuda a los países desarrollados, y estos anulan esta mitad de la deuda. Pero esta solución tampoco es muy apoyada, ya que los países que sufren esta deuda son tan pobres que a duras penas son capaces de pagar la mitad de la deuda. Segundo, la conversión de la deuda externa. Como los países pobres a duras penas pueden pagar la mitad de la deuda, los países desarrollados intentan cobrar la otra mitad en moneda nacional y posteriormente invertidos en la compra de empresas o títulos de empresas. Un nuevo orden económico. Se busca establecer un nuevo orden económico para que garantice a todos los países mercados abiertos para que comercialicen sus productos. Pero actualmente el orden económico es injusto, ya que favorece a las economías más desarrolladas, poniendo en presión a los mercados de los países en desarrollo, lo que provoca una mayor dependencia y más prejuicios que beneficios.